Listo, doctor, puede usted empezar. Sí, muy buenas tardes. Estamos en el aula virtual del curso Literatura Hispanoamericana del siglo XIX, es decir, del siglo antepasado. Vamos a esperar que los alumnos vayan ingresando para poder iniciar el desarrollo de los contenidos del curso, ¿no? Un curso que tiene una perspectiva histórica muy importante, porque además en el siglo XIX se produjo la independencia americana, ¿no? Ese es el motivo por el cual, diríamos así, la significación del siglo y de la literatura producida durante esa centuria está marcada por el concepto de la independencia, ¿no? De la autonomía. Hasta antes del siglo XIX, e incluso comenzado el siglo XIX, nuestros territorios, vamos a hablar en esos términos, solamente eran virreinatos o colonias, nada más. No tenían el estatus de países independientes como eran la mayoría de los que existían, ¿no? En ese época, por ejemplo, ya existía Inglaterra desde hace muchísimos años antes, y no era un país virreinal, sino era un país independiente, ¿no? En cambio, lo propio de nuestro continente americano, especialmente la parte sur, la parte céntrica, incluso la parte norteña, ¿no? Porque cuando hablamos de Hispanoamérica, como en este curso, el curso de Hispanoamericana del XIX, estamos hablando de todas las literaturas, que se produjeron a partir del siglo XIX, es decir, a partir de 1800 en adelante, ¿no? Porque es en ese siglo de 1800 al momento hasta el siglo 800, hasta el 1900, ¿no? Hace una centuria exactamente, 1800, toca sería 1801, ¿no? Bueno, 1801 porque 1880 corresponde todavía al siglo anterior. Así que vamos a esperar que los estudiantes ingresen al aula virtual para poder comunicarnos con ellos, ¿no? Para ponernos en diálogo con ellos. El siglo XIX, como les digo, está marcado por ese acontecimiento histórico que es la independencia americana, ¿no? Pero claro, esta independencia americana es un fenómeno histórico muy complejo, y por eso es que nos hemos permitido escribir algunas páginas acerca del tema, que las leeremos hoy, porque aunque muchos asuntos son conocidos por nosotros porque somos hispanoamericanos, ¿no? Sin embargo, es necesario volver a pensar, reescribir, y quizá con el aporte de ustedes podamos enriquecer este discurso que intenta explicar de la forma más clara y certera posible este proceso, este fenómeno, ¿no? Este fenómeno que se llama la independencia americana, y esto significa entonces que hay un periodo anterior, el periodo anterior de la dependencia, ¿no? La dependencia que comienza simbólicamente
en 1492, que es el año en que Colón descubre, ¿no? Lo ponemos en comillas, porque en realidad ese es un término, bueno, válido para los europeos, pero no para los habitantes ancestrales de aquel siglo XV, desde el siglo XV, que ellos vivían acá, ¿no? Entonces quienes descubren a este continente son los europeos, principalmente los españoles, los portugueses, los italianos, por ejemplo. Cristóbal Colón es italiano, y creo que Américo Vespucio también, ¿no? ¿Y por qué nos llamamos América? Precisamente por el nombre de Américo Vespucio, ¿no? Sí, adelante, señor. Adelante, vamos a ir anotando acá el ingreso de los estudiantes. Y registren, por favor, su ingreso. Está ingresando el señor Alvarado Vega. Alvarado Vega. Alvarado Vega Giuseppe. 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 Adelante, Custodio Meneses Ángeles. Custodio Meneses Ángeles. Sí, estamos anotando a los alumnos conforme ingresan, ¿no? Sí. Ah, el señor Alvarado Vega es alumno también de 2 cursos, ¿no? Con nosotros, ¿no? Ya, también ha ingresado, ¿correcto, señor Alvarado? Está también usted conmigo en 2 cursos, ¿no? ¿De acuerdo? No, solo el de la hora pasada. Es otra persona. Bueno, ya, en todo caso usted es Giuseppe Jorge Alvarado, ¿no? Giuseppe, voy a ubicarlo, acá tengo el listado, debe estar de todas maneras usted. Ah, no, acá no, pues sino en el otro. A ver, un momento, por favor, ¿ah? Panamericana. Vamos a ir anotando, por favor, los que ingresan. Ha ingresado Alvarado. Alvarado, su segundo es Vega, ¿no? Sí, profesor. Ya, correcto. Pues me daba la impresión que estaba usted también conmigo en otro curso. Custodio Meneses Ángeles está también presente. Luego el señor Pittman Loaiza Christopher, vamos a anotarlo también. Sí, buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Y ustedes también registren, por favor, su asistencia para que conste, ¿no? Que ustedes han venido. Sí. Pittman Loaiza Christopher. Loaiza. Pittman Christopher, correcto, que es Christopher, ya. ¿Quién más está? Ah, también está Paulino, vamos a ver dónde está. Acá debe tener la lista de los alumnos. Acá está. Me guío por esto. Paulino Serva Stephanie, ya. Anoto también. Paulino Serva Stephanie. Ya, también está la señorita Torres Chacón.
Mirela. Anoten, registren su asistencia, por favor. ¿Quién nos falta? Aparicio Figueroa. Aparicio Figueroa Netanel. Lo anoto también. Aparicio Figueroa Netanel. Netanel. Ya. ¿Alguien más? Amaro Pinazo. Amaro Pinazo Angélica. Ya. Entonces, como les digo a los alumnos, voy a repetir quiénes están registrados aquí en mi cuaderno del curso, pero no se olviden de registrar efectivamente su asistencia, ¿no? Entonces, si no he anotado a alguien, me lo dicen, ¿no? Acá tengo anotados al señor Alvarado Vega Giuseppe, a Custodio Meneses Ángeles, a Pitman Loaiza Christopher, a Paulino Serva Stephanie, a Torres Chacón Mirela, a Aparicio Figueroa Netanel y a Amaro Pinazo Angélica. O sea que hay 6 personas que están matriculadas en este curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, ¿no? Entonces, estando ya constituido el auditorio, vamos a comenzar, ya lo hemos hecho en la clase anterior, señalando que estas clases van a estar destinadas a impartir conocimientos acerca de la literatura hispanoamericana, que consta de eso, del siglo XIX, que decíamos que es un siglo muy especial, ¿no? Muy especial porque durante el siglo XIX se produce el proceso político, ¿no? El proceso ideológico, proceso militar, si se quiere, de la independencia de nuestros países. Es decir, recién desde 1810 en adelante y hasta 1998 no termina completamente de desarrollarse o no terminan todos los países de ser independientes. Todos en el siglo anterior, es decir, en el siglo XVII, todos estos países eran colonias, como ustedes bien saben, colonias, virreinatos, capitanías, porque se había producido, como lo recordamos, la invasión, ¿no? La conquista por países europeos de estos territorios en los cuales había sociedades importantes, pero el mayor desarrollo bélico, tecnológico, político, intelectual, incluso de las potencias, de las monarquías europeas, hizo posible que estas sociedades prehispánicas, estas sociedades hasta ese momento autónomas, de pronto cambiaran su estatus de país, de sociedades autónomas, ¿no? Y se convirtieran en sociedades dependientes, ¿no? Ese es el gran cambio. Por eso el historiador peruano Pablo Macera, a quien ustedes seguramente han oído mencionar, él dice que en realidad este continente en el cual vivimos nosotros se caracteriza por tener 2 grandes etapas. La primera es la etapa de la autonomía, la etapa en la cual diferentes sociedades se desarrollaron en distintos lugares
del continente americano, que tiene la característica de ser un continente que comienza en el polo norte y termina en el polo sur. Es el único caso de un continente que tiene esa característica de ser allí, de extenderse a lo largo de este eje vertical de la Tierra, desde el polo norte hasta el polo sur, ¿no? Bien, entonces es durante el siglo XIX que vamos a... Bueno, estaba refiriéndome al historiador Pablo Macera y decía que, bueno, la primera etapa de nuestro continente es una etapa de autonomía, ¿Por qué? Porque estas sociedades, por ejemplo en México los mayas o los aztecas, ¿no? Y en la parte sur del continente, el imperio incaico, estas sociedades se habían desarrollado de manera autónoma, sin la presencia de otras fuerzas que hayan penetrado nuestro territorio, ¿no? Entonces es a partir del siglo XV que se produce la invasión y la conquista de América, y con ello comienza la segunda gran etapa de la literatura hispanoamericana, que es la etapa de la dependencia colonial, ¿no? Y que luego es durante el siglo XIX que se desarrolla este proceso de la independencia americana. Pasamos entonces, después de haber pasado de la autonomía a la dependencia, un tercer momento es la independencia, ¿no? Ahora, la independencia, como hemos señalado, ocurre desde 1810, en que Argentina es el primer país en independizarse, y luego, durante las siguientes décadas, recuerden por ejemplo que el Perú se independizó en 1821, luego en 1824, el último país en emanciparse fue Cuba, en 1898, ¿no? Entonces, el siglo XIX, por eso, históricamente, literariamente, es un siglo complejo, porque es en ese siglo XIX, que es el que estamos estudiando, que dejamos atrás la dependencia colonial, dejamos atrás, superamos la dependencia y recuperamos la independencia, ¿no? Somos, más en la teoría que en la práctica, somos países independientes a partir del siglo XIX. Como decía, tomando como la primera república independiente Argentina, ¿no? 1810, y la última, que es la isla de Cuba, que es el último país en independizarse. Sin embargo, necesitamos nosotros, ahora que estamos comenzando el curso de literatura hispanoamericana del siglo XIX, necesitamos refrescar conocimientos anteriores, ¿no? Y para ello nosotros hemos preparado unos materiales que se los leeremos a ustedes, pero que en cualquier momento alguien puede hacer un aporte, puede hacer una pregunta, puede pedir una aclaración, etcétera, ¿no? Entonces, esta clase de hoy está dedicada a señalar los antecedentes. Ya algo había mencionado en la clase anterior, los antecedentes, ¿no? Los antecedentes histórico-culturales de la literatura hispanoamericana. El primer suceso del que vamos a hablar es el de la rebelión de Túpac Amaru II en el virreinato peruano, 1780. Eso es todavía el siglo XVIII, ¿no? Entonces decimos nosotros, recordando estos hitos, los conquistadores españoles, capitaneados por Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y autorizados por el sacerdote Hernando de Luque,
de Panamá, partiendo de Panamá, realizaron varios viajes a lo largo del Mar del Sur para invadir y conquistar los extensos territorios del Tahuantinsuyo, que era el nombre que los incas, gobernantes nativos, le habían puesto a esta extensa sociedad que estaba dividida en 4 suyos. Por favor, si hay algunas erratas en el texto, corríjanla, ¿ya? Que estaba dividido en 4 suyos. De ahí el nombre quechua antes mencionado. Y con la ventaja de contar con armas de fuego, los nativos no habían llegado a conocer esa tecnología, con el auxilio de los caballos que transportaban los conquistadores con sus armas, y con el propósito de que venían a cristianizar a estos seres nativos, finalmente lograron secuestrar al Inca Atahualpa, que estaba de paseo en Cajamarca, en la parte norte del imperio. Los soldados hispanos, mucho mejor equipados, consiguieron apoderarse totalmente del imperio, y luego de asesinar al soberano inca y de diezmar las fuerzas no bien armadas de los indígenas, invadieron el Tahuantinsuyo y, siguiendo la ruta de norte hacia el sur, llegaron y se apoderaron de la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio, ¿no? Fue relativamente fácil el que los españoles sometieran a los andinos. Les expropiaron sus propiedades, los obligaron a trabajar en las minas y establecieron el principio según el cual el Tahuantinsuyo pasaba a ser dependiente de la metrópoli, España, ¿no? Ubicada a miles de kilómetros y rodeada por el océano Atlántico, mientras que el imperio que había creado Manco Cápac era parte central del océano Pacífico, recién descubierto. Y para viajar de España al virreinato del Perú o viceversa, había que hacerlo en barcos y viajar por tierra una distancia amplia, porque ambos océanos estaban separados por las inmensas tierras que pertenecían al llamado Nuevo Continente y que había sido descubierto por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Aunque, por no conocer bien este inmenso territorio, se le adjudicó el nombre, se bautizó a este llamado Nuevo Mundo con el nombre de América, y su extensión abarca en la práctica, como decía antes, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur, característica que no se presenta en ninguno de los otros continentes. Como todos estos datos no son muy conocidos, corrigen ahí esa rata, y nuestro propósito es conocer la literatura hispanoamericana durante el siglo XIX, obviaremos muchos datos espaciotemporales, pese a que no debemos olvidar que esta literatura, llamada así por el nombre de la lengua europea en la que se lee y escribe, existe a lo largo de los países y demás territorios desde el siglo XVI y sigue existiendo durante este siglo XXI, a pesar de que en la actualidad padecemos una gran pandemia mundial que amenaza la supervivencia de la especie humana y de las demás que viven diseminadas por todas partes, y muchas de ellas son esenciales para la alimentación de los seres humanos. Con respecto al aspecto sociolingüístico, si bien el nombre oficial de nuestro curso es el de Literatura Hispanoamericana, debemos recordar que el idioma español se ha diversificado y oficialmente en el mundo se le habla en toda América, con excepción de los Estados Unidos de Norteamérica, de Brasil y de otros territorios menores en los que se habla alguna de las lenguas de origen europeo. Como nuestros países fueron víctimas de un colonialismo cruel, despótico y violento, las autoridades hispanas ignoraron o discriminaron a las lenguas autóctonas, que eran vehículos vitales para las necesidades
de los dominados y también para que sigan creando sus respectivas literaturas. Por ello, en la actualidad, se admite para que sigan creando sus respectivas literaturas. Por ello en la actualidad se admite, para referirnos solo al Perú, que son tan peruanas las literaturas quechuas, aymaras y las amazónicas. Existe una abundante producción literaria en diversos géneros y regiones, y el mundo académico aprueba y promueve la creación, la lectura y el carácter nacional de estas expresiones verbales. Además, muchos autores, hombres y mujeres, publican en 2 o más idiomas y promueven la traducción, a la vez que la propia literatura en español se enriquece con el contacto con estas expresiones que son ejemplos de la heterogeneidad cultural que nos caracteriza. En este complejo contexto en el cual el continente americano se vio sometido por los hispanos a un régimen de explotación en los virreinatos, capitanías y demás dependencias que estableció para dominar a las masas indígenas, debe recordarse que éstas pronto tomaron conciencia de su situación injusta y a lo largo de los siglos de servidumbre se rebelaron en diferentes lugares y momentos de la historia. Una de las rebeliones más intensas y recordadas hasta ahora fue la que protagonizó el cacique indígena José Gabriel Condorcanqui, quien, tomando el nombre emblemático de Túpac Amaru II, atacó con el apoyo de los indígenas de aquel entonces y desencadenó una vasta revuelta que se propuso desestabilizar a las autoridades hispanas que dependían del rey. Y durante algunos meses de 1780, todo el sur andino se vio agitado por el coraje de este descendiente de los incas y que luchó por la liberación de nuestros antepasados. Lo lamentable para nosotros es que los españoles, con la fuerza de las armas y con la participación de masas que se enfrentaron a sus connacionales, vencieron y capturaron a los líderes de esa gesta revolucionaria, Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas, sus hijos, familiares y demás personas que mostraron su deseo de ser libres. No solo los redujeron, sino que los asesinaron cruelmente, los masacraron en la plaza de armas del Cusco, para escarmiento de quienes osaran seguir la valiente actitud del líder andino. Pero la noticia de la derrota sufrida por el caudillo indígena se difundieron a lo largo de los lugares donde seguía imperando el colonialismo español. Estos actos valerosos, de hecho, fueron un ejemplo del camino que habría que seguir para expulsar a estos extranjeros que habían cometido delitos de lesa humanidad, porque ningún derecho amparaba los crímenes que cometieron, la explotación del trabajo en las tierras y minas para beneficio de un rey y de una corte que, sin más argumentos que la mayor potencia de sus armas, se apropiaron de todas las riquezas y recursos que poseían estos seres humanos que nacieron libres y deseaban recuperar sus derechos para ellos mismos y sus descendientes. Pese a ser un suceso editorial que corresponde al año 2021, el del bicentenario de la independencia, debemos resaltar como una gran gesta literaria continental la publicación de la novela histórica Los Túpac Amaru, 1572-1827, del gran escritor peruano Omar Aramayo, nacido en el sur peruano y que ha logrado construir una vasta producción literaria en varios géneros. Transcribiremos unas palabras de otro gran novelista peruano, Eduardo González Viaña,
que también ha editado en este año histórico otra gran novela relacionada con un personaje ligado a los Tupac Amaru. La novela de González Viañas se llama Cuchimuy Garcilaso, ¿no? Que traducido al español significa vuelve Garcilaso. Entonces, ¿qué dice González Viañas sobre esta novela dedicada a los Tupac Amaru? Dice, por su lenguaje, los Tupac Amaru 1572, fíjense, se remite hasta el siglo XVI. Los Tupac Amaru 1572 a 1827, del gran escritor peruano Omar Aramayo, nacido en el sur peruano y que ha logrado construir una vasta producción literaria en varios géneros, ¿no? Bueno, decía entonces, por el tema que trata es trascendente. Es una novela histórica que era historia. La novela de Aramayo, de más de 700 páginas, abarca 3 siglos, imagínense ustedes, desde el primer Tupac Amaru, y pone en cuestión la idea generalmente acogida de que la nuestra fue una colonia pacífica. El mundo andino nunca se sometió, fue una revolución permanente que haría explosión con Tupac Amaru II. Por la extensión de los territorios involucrados y el movimiento de cientos de miles de guerreros, superaría con creces a las guerras napoleónicas y fue una guerra mayor que los conflictos europeos de esos tiempos. Advertirán ustedes que debajo, en la parte inferior, hay algunas notas, no las he leído, pero ustedes que tienen el material a la mano, sí pueden hacer uso de esa información que hay en las notas a pie de página, ¿no? Entonces hemos hecho una especie de introducción a todo lo que ocurrió antes de que llegue el siglo XIX, que es el siglo en el cual se produce la independencia de nuestro continente, de modo paulatino, progresivo. No es una independencia que se dé de una vez y para siempre, sino que se va dando en diferentes fechas, de acuerdo a los países que van rompiendo mediante gestas libertadoras encabezadas por José de San Martín, argentino, que liberó varios países, entre ellos el nuestro, y también luego don Simón Bolívar, de modo que con ellos dos se consolidó la independencia de los países sudamericanos. Esto es lo que quería comentar en estos primeros párrafos, y me gustaría en todo caso si hubiera algunas intervenciones, algunas preguntas, algunas observaciones a lo que hemos leído hasta este momento, ¿no? Porque creo que como estoy leyendo, también es bueno que ustedes, ¿no?, participen con sus intervenciones, con sus aportes, recordando nuevas cosas o replanteando incluso lo que decimos nosotros. Así que les damos unos minutos para que ustedes puedan hacer alguna observación, ya que estos párrafos que hemos leído básicamente desembocan, diríamos así, ¿no?, en este acontecimiento que sirvió como un antecedente, que sirvió como una especie de premonición de lo que pasaría más adelante, ¿no?, esta gran rebelión. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta. Con todo gusto. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún aporte? Bueno, entonces, si hay preguntas, en cualquier momento las pueden hacer, ¿ya? Sí, el señor Alvarado quiere hacer una observación. Una pequeña pregunta. Un poco más alto, que no le escucho bien. Sobre la ideología de Tupac Amaru. Sobre la ideología de Tupac Ah, ya. Bueno, en cuanto a la ideología de Tupac Amaru, podríamos señalar que él
tenía una conciencia indudablemente, de que el lugar donde él vivía, o el virreinato donde él vivía, había sido en algún momento dominado, había sido en algún momento conquistado, ese sería el término más preciso, ¿no? Entonces diríamos que su ideología es básicamente una ideología anticolonialista, es una ideología de reivindicación de la autonomía que deben tener los países, o que deberían tener, ¿no? Entonces él era además una autoridad, era parte incluso del aparato administrativo que habían montado los españoles, y él era cacique. Entonces, ¿qué era el cacique? El cacique era aquella persona muy cercana a los indígenas, ¿no? Pero que se encargaba de controlar que estos indígenas, ¿no?, sometidos por la dominación hispánica, cumplieran adecuadamente sus tareas, por ejemplo, fueran a las minas, ¿no?, hacer el servicio a las minas, o que también pagaran impuestos, fíjese usted, ¿no?, sea en dinero o en otras especies. Entonces, él, en su calidad de cacique, él fue testigo de esta explotación, ¿no?, especialmente la de los corregidores, que eran ya, mientras los caciques podían ser descendientes de los antiguos indígenas, en cambio ya el cargo de corregidor estaba, diríamos, era ejercido exclusivamente por los españoles. Entonces, este español contra el cual él se revela es Arriaga, ¿no? Y se revela, lo mata, y todo esto desencadena una gran conmoción en todo el virreinato, y por eso es que también, diríamos, el sacrificio a que es sometido Túpac Amaru y toda su familia es un sacrificio, diríamos, difícil de comprender. Por eso acá nosotros en la página 3 de nuestros materiales, en la página 3, en la nota 7, decimos lo siguiente respecto de lo que usted está preguntando. Dice: el poeta peruano Alejandro Romualdo cantó en versos inolvidables los momentos más atroces de sufrimiento y muerte de Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas, y los elevaron al nivel de héroes inmortales de la gesta de la independencia americana, que se iniciaría en unas décadas en su fase final. Recientemente el escritor peruano, como ya lo dijimos, el escritor Romaño, ha publicado una novela acerca de estos sucesos de gran trascendencia en nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que podría contestar respecto a lo que muy bien pregunta el señor Alvarado, al hecho de que de pronto, ¿no?, en esa etapa de nuestra historia estábamos dominados por los españoles. Sin embargo, como hemos dicho también a través de nuestras ideas que están por escrito, nunca estuvieron ellos, diríamos, nunca estuvieron de acuerdo, por supuesto, con haber sido conquistados. Y en cada cierto tiempo había diferentes manifestaciones, diferentes rebeliones, pero de todas ellas se rescata la que llevó adelante Túpac Amaru II, porque además él era descendiente de los antiguos incas, ¿no? Y eso es lo que ha trabajado también el novelista, el escritor peruano Omar Aramayo, ¿no?
Entonces, eso es lo que le podría decir. Justamente lo hemos tomado como antecedente, porque no es un suceso propio del siglo XIX, lo hemos tomado en cuenta porque luego tiene una repercusión, ¿no?, en el propio siglo XIX y por supuesto en el siglo XX, en el siglo XIX y el XX, ¿no? Pero, por ejemplo, en el siglo XIX su figura es reivindicada. Justamente el impacto de esta rebelión que termina en el sacrificio de Tupac Amaru y su familia entera, ¿no? El sacrificio que sufre esta familia se convierte en noticia a nivel mundial. Es decir, a pesar que en esa época no había la vía satélite, ni había la comunicación como hay ahora, los sucesos ocurridos en 1780 llegan a oídos de muchas personas, y en especial llega a oídos de un personaje que ustedes conocen, sobre el cual justamente hablamos ahora, a continuación, ¿no? Uno de estos personajes que se llama Vizcardo y Guzmán, ¿no? Vizcardo y Guzmán. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. ¿Quién es este personaje? Ya lo sabremos al leer estas páginas, pero lo que queremos decir es que los españoles, los que participaban del dominio sobre nuestros territorios, se dieron cuenta que los jesuitas, que es una orden religiosa de la cual ustedes tienen muchos datos, los jesuitas ejercían un tipo de relación democrática con los indígenas. No los explotaban, los hacían trabajar, pero al mismo tiempo les enseñaban diversas ideas, ¿no? Y dentro de esas ideas probablemente estaba esta de la independencia. Por eso es que al llegar a Europa la noticia de que había ocurrido una gran rebelión en el virreinato peruano, todos estos jesuitas que habían sido expulsados en 1767, todos ellos fueron expulsados del Perú y también de otros países. ¿Y cuál fue la razón de la expulsión de estos jesuitas de estos territorios dominados por España especialmente? La razón es que los monárquicos españoles se dieron cuenta que los jesuitas los estaban adoctrinando justamente en la idea de la independencia, ¿no? Es decir, los jesuitas le decían: ustedes tienen derecho a ser libres, porque esta es la tierra donde ustedes han nacido, y los hispanos que han venido acá, ellos no son dueños de estas tierras. Les comenzaron a inculcar estas y otras ideas parecidas. Recuerden las misiones en Paraguay, en el Perú. Es decir, de pronto los españoles, los reyes españoles y los virreyes se dieron cuenta que tener en el Perú a sacerdotes jesuitas era poner en peligro el dominio colonial, ¿no? Y uno de esos personajes que también rescatamos de ese pasado es precisamente este señor llamado Carta de Vizcardo y Guzmán. No sé si respondí su pregunta o alguien quiere hacer otra pregunta. ¿Sí? ¿John Pitman? Yo, profesor, sí, también me parece que faltó un aspecto, un factor muy importante. Un poco más alto para escucharlo bien, porque yo no escucho bien ahora, estoy sin audífono. Ya, me parece que un factor también importante para la victoria española fueron los virus y bacterias que ellos trajeron a este continente. Aparte de las armas, también fueron las enfermedades que diezmaron a nuestra población y
la población de Tahuantinsuyo y permitieron también que los españoles logren la victoria, que no está en el material que nos ha entregado. Sí, su observación es muy pertinente, señor Pitman, especialmente para la literatura. Y me alegra su pregunta. ¿Por qué? Porque si bien los españoles nos conquistaron con las armas, como usted bien dice, trajeron también muchas otras cosas útiles, ¿no? Y entre ellas, algo del aporte de esa época es precisamente la difusión del idioma español, ¿no? Sin que esto signifique un menosprecio de nuestras lenguas nativas, pero lo que ocurrió históricamente es que el español, como era el idioma de los conquistadores, de los que dominaban a estos territorios, entonces por esa razón, diríamos, el idioma español se difundió. Y ahora nosotros que estamos haciendo el curso y estamos recordando estos antecedentes, nos estamos comunicando en español, en una lengua que no nació en nuestro continente, sino en una lengua que los conquistadores trajeron e impusieron, ¿no? Recuerde que luego también algunos de ellos hicieron traducciones, ¿no?, de las palabras quechuas. Ya hubo un intercambio con el quechua, con el aymara principalmente, pero como lo dice la historia, como dicen los hechos, el español, en tanto era el idioma de los conquistadores, de los colonizadores, terminó siendo, querramos o no, el idioma más importante, y es el idioma en el que se ha escrito la literatura hispanoamericana, ¿no?, desde esos tiempos hasta los tiempos actuales. Entonces, cuando se produce la independencia durante el siglo XIX, claro, después de la batalla de Ayacucho, por ejemplo, todos los militares, todos los soldados hispanos se tienen que ir. Algunos seguramente también se quedan, ¿no? Pero se tienen que ir. Pero aunque se vayan todos ellos, ya han dejado, ¿no?, para uso de la comunicación, para uso de la literatura, ya han dejado el idioma español, ¿no?, con todo el conocimiento que podemos nosotros adquirir precisamente a través de esta lengua tan importante que es el español. ¿Estamos de acuerdo? ¿O quería agregar algo más? No, profesor, eso es todo. Ya. Bueno, entonces precisamente, ya que estamos hablando de los jesuitas, que es tema de películas y tema de novelas, vamos a dar lectura, y en cualquier momento, como repito, iremos haciendo interrupciones para poder dialogar con ustedes. Este tópico al cual nos vamos a referir se llama precisamente Carta de Vizcardo y Guzmán a los españoles hispanoamericanos. Observen el título, carta. Es decir, la carta es, diríamos, también una forma de literatura, ¿no? También algunas novelas recurren, por ejemplo, al uso del diario, o al uso del diario de la carta. Entonces, a este documento se le llama Carta de Vizcardo Guzmán a los españoles hispanoamericanos. Se le llama así, fíjese, de esa manera, españoles hispanoamericanos. Entonces dice, con posterioridad a los sucesos relatados sucintamente en el numeral anterior, se produjeron acciones, movimientos, conspiraciones, cartas que eran efecto del impacto que tuvo la gesta heroica de Túpac Amaru,
no solo en todo el continente, sino en la propia España y aún en otros países europeos que seguían con interés el curso que iban tomando los enfrentamientos cada vez más frecuentes entre los hispanoamericanos que deseaban la libertad y los hispanos que pretendían conservar sus privilegios y propiedades en territorios muy distantes de la ubicación de la península española, ¿no? En estas circunstancias es que aparece en la escena política, ojo, la figura de Juan Pablo Viscardo y Guzmán. Tomemos nota entonces de este importante nombre. Un peruano que había sido expulsado de su tierra arequipeña. Él era arequipeño. Fue expulsado en 1767 y que por ser miembro de la Orden de los Jesuitas fue exiliado junto con todos sus compañeros misioneros diseminados en diferentes lugares de los territorios dominados por los reyes españoles. Esto nos hace recordar pues que el que está en el poder puede hacer eso, no solamente en esa época, sino también vamos a decir en el siglo XX, por ejemplo, ¿no? Cuando algún dictador, ya saben ustedes que la dictadura también es tema de muchas novelas, en el siglo XX especialmente, ¿no? Cuando hay alguien que se revela, ¿no? Se levanta en contra de una explotación, lo que puede hacer el dictador, el tirano, es simplemente exiliar, ¿no? Tomarlo. Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en la época del general Velasco, en el siglo XX, estamos hablando del Perú, ¿no? Este general, por ejemplo, que tomó el poder también dictatorialmente con los militares y las demás fuerzas armadas, lo que hacía era deportar, ¿no? Que es un verbo que ustedes conocen, a cualquiera que aparecía allí haciendo manifestaciones o estaba en contra de sus ideas, inmediatamente lo mandaba a deportar. Y ser deportado significa que la policía lo encuentra a uno en determinado lugar y con esas cosas que uno tiene, que no es nada más que la ropa y quizás algún aparato que tenga, con todo eso lo llevan a un barco o a un avión y lo mandan a un país X. Esa es la figura del exilio, ¿no? Eso es lo que pasó con los jesuitas en esta fecha, en el siglo XVIII, como ya les he señalado, porque para los españoles monárquicos los jesuitas eran una especie de conspiradores, ¿no? Es decir, una especie de instigadores de la rebelión. Los jesuitas le abrieron los ojos, o en todo caso hicieron que los indígenas se dieron cuenta que en realidad estaba en todo su derecho llevar adelante un proceso de independencia, ¿no? Sin el cual, por ejemplo, entonces no existiríamos actualmente nosotros como miembros de un país que por lo menos en lo formal es independiente, ¿no? Recuerden que España incluso intentó reconquistarnos en 1866. ¿Recuerdan ustedes el famoso combate del 2 de mayo? ¿No? Miren ustedes, los españoles quisieron volver, a pesar que habían sido ya expulsados en 1824 con la batalla de Ayacucho. Sin embargo, con diversos pretextos, volvieron varias décadas después, en 1866, para tratar de reconquistar al Perú. Suceso que no se produjo, ¿no? Bueno, entonces dice, seguimos hablando de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, y si alguien tiene algún dato, ¿no?, lo puede compartir también ahora en la clase. Dice, Juan Pablo Viscardo y Guzmán, además de ser un ilustrado sacerdote y de realizar una labor educativa loable entre los naturales de aquellos lugares, poseía también varias propiedades
muebles e inmuebles en su propia tierra. Lógico, si él era arequipeño, tenía propiedades, tenía tierras, tenía chacras, tenía animales, ¿no? Probablemente tenía una casa. Pero cuando lo destierran a él y a los demás jesuitas, por supuesto lo destierran sin otra condición que la de ir simplemente y dejar abandonados sus propiedades en Arequipa, ¿no? Sin embargo, el decreto de expulsión dictado por el rey hispano le quitaba el derecho de propiedad sobre estos bienes legítimos y lo envió al exilio europeo, donde sobrevivió en situación de pobreza, igual que los muchos misioneros jesuitas que fueron expulsados y enviados a diferentes países europeos. Entonces ahí vemos que surge pues la figura del exilio político. Comienza en este siglo XVIII y se ha utilizado y se utiliza hasta la actualidad, ¿no? Ahí hay una nota y pueden ustedes leer en la nota también que hace referencia a una novela llamada El largo camino de Castilla del escritor peruano Eduardo González Vial. Bueno, seguimos. Dice, ciertamente los religiosos exiliados en diversos países que los acogieron con criterio humanitario no se quedaron con los brazos cruzados. Se reunían para conspirar contra el régimen colonial español, que les había quitado el derecho de habitar y de trabajar en los lugares donde habían nacido y se habían formado para ejercer su sacerdocio. Y ahí se señala las fechas entre las cuales vivió este ilustre antecedente nuestro, ¿no? Nació en 1748 y murió en 1798. Es decir, no llegó a vivir en el siglo XIX, pero esa carta que él escribió fue también otra de las razones por las cuales se produjo la independencia americana, ¿no? Decimos aquí, transcribimos ciertos pasajes del historiador peruano Alberto Tauro del Pino para resaltar el perfil humano de nuestro precursor, eso es, un precursor, y constatar que como muchos peruanos fueron condenados al exilio y a la pobreza por defender la causa de la independencia de los seres humanos, que en el siglo XVI cayeron durante varios siglos bajo la ignominiosa dependencia hispana. Veamos lo que nos recuerda el ilustre historiador Tauro del Pino. Vamos a citar a Tauro del Pino y señalar que Tauro del Pino es un conocido historiador, por supuesto ya ha fallecido, y para información de ustedes, y quizá ustedes lo sepan, él también fue sanmarquino como ustedes, ¿no? Y escribió en 6 tomos una enciclopedia que se llama Enciclopedia del Perú, o Enciclopedia Ilustrada del Perú. Esa colección ustedes la pueden buscar en la biblioteca, ¿no? Yo tengo en casa, y a esa colección, a uno de los volúmenes, he acudido para obtener información sobre estos sucesos de estos tiempos. Entonces, ¿qué dice? Es una cita básica, sí, se llama Enciclopedia Ilustrada del Perú, pero acá hay un error mío, que es del año bueno, vamos a ver, dice, vamos a leer a Tauro del Pino. Durante varios años, está hablando de Vizcardo Guzmán, durante varios años solicitó autorización para retornar a la patria. Lógico, si él había nacido en el Perú. Según las promesas hechas por las autoridades españolas a los jesuitas que optasen por la secularización
e inútilmente gestionó el envío del patrimonio que había heredado o de sus rentas para aliviar la estrechez en que vivía. Lógico, era un hombre que no tenía un trabajo, ¿no? Estaba ya agobiado por el desengaño, ojo con lo anterior, cuando llegó a su conocimiento la noticia de la sublevación de José Gabriel Tupac Amaru II, e ignorado aún que había sido sofocado, se puso en relación con el cónsul inglés en 1781 para comunicarle cuán profundo era el descontento que en el Perú inspiraba la dominación española y ofrecerle su participación personal en una empresa destinada a reforzar la acción revolucionaria de los americanos. Obtuvo apoyo para trasladarse a Londres, 1782. Han pasado solamente 2 años de la rebelión de Tupac Amaru, ¿no? Obtuvo apoyo para trasladarse a Londres, 1782, donde residió cerca de 2 años. Retornó a Italia y consumió otros años en inútiles demandas ante la corona española, ¿no? No querían autorizarle el regreso. A la postre viajó a Francia y nuevamente se dirigió a Londres, 1791, cuando la coyuntura internacional le hizo concebir la posibilidad de obtener apoyo para una campaña enderezada a lograr la independencia de la América española. A fin de mover la voluntad del gobierno inglés, redactó un escueto proyecto, lo fundamentó con un penetrante estudio sobre las condiciones históricas de los dominios españoles y, con extraordinaria elocuencia, preparó su famosa Carta a los Españoles Americanos. El primer documento, ojo, miren la importancia de esto, el primer documento que propone la independencia como la única solución para los problemas políticos, sociales y económicos de América, ¿no? Pónganse ustedes un poco a pensar que ustedes viven en un país libre, no son esclavos, tampoco son siervos, son ciudadanos. Pero fíjense que en ese siglo eso era algo inconcebible. Y sin embargo a él se le vino, ¿no?, en la cabeza, y enhorabuena, ¿no?, redactar esa famosa Carta a los Españoles Americanos. Es el primer documento que propone la independencia como la única solución para los problemas políticos, sociales y económicos. Y así comienzan los grandes cambios, mis queridos alumnos, con las ideas que surgen en la mente de alguien. Y luego esas ideas se transforman en acciones, que es lo que ocurrió también en la independencia americana, ¿no? Bueno, continúo con este personaje. Este primer documento subraya la importancia de esto, que se propone la independencia como la única solución para los problemas políticos, sociales y económicos de América. Dice, pero las circunstancias internacionales variaron. La corte londinense se abstuvo de estimular los ideales emancipadores y, doblegado ya por sus males físicos y sus decepciones morales, el abate Viscardo confió sus papeles a Rufus King, ojo con el nombre, Rufus King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra, porque en esa época ya Estados Unidos era libre, ¿no? Entonces le entrega sus papeles a Rufus King, ministro de Estados Unidos en Inglaterra, quien a su vez los hizo conocer a Francisco de Miranda, otro hombre importante de la época, un venezolano también, ¿no?, conspirador, también amante de la independencia, y que se dice que es uno de los pocos personajes que había tenido la oportunidad
de estar en la Revolución de Estados Unidos en 1776, también había estado en la Revolución Francesa de 1789 y, por cierto, también fue parte del proceso de la independencia americana, ¿no? Ese es Francisco Miranda, Francisco de Miranda. Bueno, entonces dice, Vizcardo confió sus papeles a Rufus King, ministro de Estados Unidos de Inglaterra, quien a su vez los hizo conocer a Francisco de Miranda, algún tiempo después de que aquel falleciera. Ya había fallecido Vizcardo y Guzmán, ¿no? Entre todos, o sea, Francisco Miranda, eligió el texto de la citada carta como expresión de sus propósitos libertadores. La difundió cuando inició el levantamiento armado en su país, y leída desde entonces con avidez, influyó de manera poderosa en la formación del pensamiento patriótico y de América. Los restantes papeles, conservados por Rufus King, fueron incorporados a los fondos documentales de la Sociedad Histórica de Nueva York, y recientemente dice recientemente, pero esto es el año 87, es el año de la publicación de la enciclopedia de Alberto Tauro, ¿no? Por eso dice, hay que tomar en cuenta el contexto. Y recientemente los halló y publicó Merle Simmons. ¿Cuándo? En 1983, o sea, ya en el siglo XX, ¿no? Quien así ha despejado las incógnitas que durante casi dos siglos limitaron el conocimiento acerca de la personalidad y el pensamiento del precursor ideológico de la independencia americana, ¿no? Entonces, estamos viendo pues los antecedentes de la independencia americana, estamos viendo los antecedentes de la literatura que surgió justamente en este contexto al cual nos estamos refiriendo. Decimos lo siguiente: agreguemos que para felicidad nuestra y vuestra, o sea, la de ustedes, contamos con una reciente edición que ofrece el texto completo de la famosa Carta a los Españoles Americanos, escrita por un compatriota suyo y que es uno de los principales discursos en lo que se plantea la independencia americana como la única solución para romper el dominio y explotación que ejerce la monarquía española desde el siglo XVI hasta el XIX, en el que se consolidó la libertad de nuestras naciones americanas. La historia de la famosa carta y las vicisitudes que vivió Vizcardo y Guzmán son dignos de la creación de una novela histórica, como se les ha dedicado a muchos de nuestros próceres y revolucionarios. El famoso jesuita murió sin ver que la libertad llegue a su pueblo, pero antes de ello, como hemos dicho, confió en un funcionario de la Cancillería londinense, Rufus King, para que viera la manera de hacer llegar a manos de Francisco Miranda, como hemos señalado, ¿no?, otro exiliado venezolano que vivió en situaciones parecidas, agreguen ustedes parecidas. Originalmente la carta, ojo, fue escrita en francés. Miren ustedes, Vizcardo y Guzmán sabía varias lenguas. Entonces, originalmente la carta fue escrita en francés, luego fue traducida a inglés, y finalmente los lectores de habla española pudieron leerla, difundirla y hacer realidad los ideales independentistas de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Es indispensable conocer esta carta dirigida a los hispanoamericanos de todos los tiempos, ¿no? Contiene una introducción preparada por David Brady. Bueno, ahí hay una nota que ustedes leerán, ¿no? Es una sugerencia nuestra, nada más. ¿Cuántos de ustedes han leído esta carta? ¿Alguno de ustedes ha leído esa carta?
¿Esa carta tiene que ver con ustedes o no? ¿Qué dicen? Bueno, alguna idea, pues. Somos hispanoamericanos, ¿no? No solo peruanos, sino hispanoamericanos. Y estamos hablando además de un personaje tan importante como es Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que ya lo consideramos como un ideólogo. Fue el primero en hablar de la independencia. Nadie se había atrevido antes, ¿no? Hay que subrayar esa importancia. Bien, queda atrás entonces el personaje de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, queda atrás, digo, por el momento, porque este es un precursor que nunca será olvidado. A continuación voy a dar lectura, no sé si terminaré, no, creo que no, pero sí vamos a dar lectura a unas páginas dedicadas a un personaje poco conocido fuera del territorio mexicano. Es otro precursor a su manera, ¿no? Su actuación es muy diferente a la actuación de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, o muy diferente a la de Francisco Miranda, aunque podría ser que este personaje del cual vamos a hablar, ¿no? Se haya conocido a Vizcardo o haya conocido a Francisco de Miranda, y por eso lo traemos a colación en estas páginas. Ya van a ver ustedes que es todo un personaje, ¿no? Y que incluso ha dado lugar a que un escritor hispanoamericano, cuyo apellido en estos momentos no tengo a la mano, ha escrito una novela, ¿no? Una novela, es decir, una ficción, en la que aparece en la que supuestamente es una novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, pero al hacer la historia del personaje ha metido su propia historia, porque resulta que él, el novelista, no me acuerdo el nombre en este momento, disculpe, pero el novelista es un escritor cubano. Entonces, ¿qué caracteriza políticamente a Cuba? A ver, díganme ustedes. ¿Qué caracteriza a Cuba? A ver, ¿quién me hace un pequeño recuento de cuál es, vamos a decir, la historia de Cuba de 1959 en adelante, considerando además que fue el último país en independizarse? Profesor, ¿se refiere a la dictadura o al bloqueo económico de Estados Unidos? A las dos cosas, mi estimado señor Alvarado. Claro, ¿qué ocurre? Que, buena su pregunta, ocurre que, como el señor Alvarado muy inteligentemente pregunta, dice, ¿usted se refiere a la dictadura de Castro o se refiere al bloqueo que hizo Estados Unidos? Yo le contesto, yo me refiero a ambos sucesos, porque ambos sucesos están relacionados. Primero se dio la Revolución Cubana en 1959, es decir, el siglo pasado, y el bloqueo vino después, porque cuando Fidel Castro tomó el poder, derrocó a un tirano, ¿no? A Batista, si no recuerdo mal, lo derrocó. Entonces la gente lo aplaudió, porque además estos revolucionarios, que fueron los ídolos de muchos hispanoamericanos, y en esta revolución participó el famoso Che Guevara, del cual ya ustedes no oyen hablar mucho, pero en mis tiempos de universitario, todos teníamos a el Che Guevara como nuestro héroe. Bueno, para contestar entonces a la pregunta muy interesante que ha hecho el señor Alvarado, ¿no? Decía que
Castro tomó el poder, liberó a Cuba de una dictadura. Entonces, claro, todo el pueblo estaba de acuerdo con esta decisión, porque a nadie le gusta vivir en dictadura. Pero el problema de Cuba es que está muy cerca a Estados Unidos, ¿no? Como ustedes saben, está muy cerca. Y pasados algunos años, fíjese, la revolución es el 1959, pasados algunos años, ya en la década de los 60, probablemente el año 60-61, no podría precisar en este momento porque no tengo a la mano una fuente, pero en el año 60 o 61, Fidel Castro, que seguía en el poder, declara que su revolución es una revolución socialista, que se encamina al comunismo. Entonces, en ese momento, como ustedes comprenderán, Estados Unidos pone el grito en el cielo. Y no solo eso, sino que además Cuba establece relaciones políticas muy estrechas, a pesar de la distancia, ¿con quién? Con la Unión Soviética. Porque en ese momento del cual estamos hablando, las dos grandes potencias del mundo eran, por un lado, los Estados Unidos, y por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, esa mala noticia para Estados Unidos de que Cuba se convierte en un aliado de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética es el país donde supuestamente se llevaba a cabo la revolución socialista. Entonces, cuando Fidel Castro manifiesta su admiración por la Unión Soviética y se declara su colaborador, entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Estados Unidos inmediatamente toma medidas, y esas medidas son el bloqueo. Entonces aíslan a Cuba, ¿no? Y en esas jornadas memorables, por eso es interesante la pregunta que hace el señor Alvarado, en esos años se reúne la OEA, ¿no? La organización que reúne a todos los países americanos. Y en esa reunión debe haber sido el 60, no más. En esa reunión, Estados Unidos, que domina, como sabemos, a todos los países hispanoamericanos, propone el bloqueo de Cuba. Es decir, aislar a Cuba, romper o poner un cerco para que no pueda proliferar la revolución cubana en otros países. Porque ciertamente, aunque nuestros países son independientes, lo son en lo formal, ¿no? Entonces, en esa reunión de la OEA está el maestro sanmarquino Raúl Porras Barrenechea. Yo ya no lo conocí, nada, tuve ese honor de conocerlo. En ese momento, en esa reunión de la OEA del año 60, fíjense ustedes, la revolución se había producido en el año 59, en la revolución de Cuba, todos los países se manifiestan a favor de la decisión de Estados Unidos de bloquear a Cuba, de aislar a Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es una amenaza, dice Estados Unidos, para el mundo democrático, porque es un aliado de la Unión Soviética. Pero en esa reunión toma la palabra este ilustre profesor sanmarquino, Raúl Porras Barrenechea, y él se opone al bloqueo de Cuba, ¿no? Él se opone, fundamenta las razones, ¿no? Y eso es un hecho histórico, ¿no? Y fíjese que eso ocurre en el 60. Y creo que cuando Raúl Porras vuelve al Perú, todo el mundo se le va encima. ¿Cómo es posible que el canciller del Perú no haya apoyado a Estados Unidos?
y haya defendido la independencia de Cuba. Y parece que esa, diríamos, esa censura que se le hace aquí a Raúl Porra Barrenechea le causó daño físico, porque él falleció precisamente en 1960, ¿no? Creo que fue en septiembre, siempre se le recuerda, en este mes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esta reunión debe haber sido en la primera parte del año 60, y él muere ya a su retorno, muere poco tiempo después, a los 60, 61 años, es decir, en la plenitud de la vida todavía. Pero se dan cuenta cómo los sucesos históricos se relacionan, ¿no? Por eso que ahora voy a leer esta página, y ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Esta carta, esta página, perdón, que es la página 6, que se refiere al discurso subversivo de Fray Servando Teresa de Mier. Entonces, y en la próxima reunión ya les diré el nombre del escritor cubano, Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, así se llama este escritor, que escribe una novela sobre Fray Servando Teresa de Mier, pero al escribir la novela de Fray Servando, escribe también la suya. ¿Por qué? Porque Reinaldo Arenas es un escritor cubano, y como es obvio, ¿no? Esa novela se escribió hace muchos años, es la época en que Fidel Castro todavía está en el poder, porque resulta que resultó el más longevo de los dictadores, ¿no? Entonces él se sentía prisionero en Cuba, se sentía como Vizcarra de Guzmán, ¿no? Esas son las cosas que tiene, ¿no? Dice, entonces decimos, este extraordinario evento no es muy conocido fuera de México y de algunos otros países vecinos del norte y del centro del continente, pero es de una originalidad y de una inteligencia, audacia imaginada y realizada por este ilustre Fray Servando Teresa de Mier, que vivió de 1763 a 1827. Ofreceremos una versión preparada por la maestra Lourdes Franco, quien sintetiza los hechos en sí y la trascendencia que alcanzaron estos en aquellos años en que el virreinato de México, al igual que el nuestro, eran víctimas de los abusos y atrocidades perpetrados por los reyes hispánicos, con la complicidad de las autoridades religiosas sumisas a las órdenes del monarca español. Leamos este ejemplar gesto que prueba la importancia del debate ideológico en esa época, en que los españoles americanos ponían en evidencia las contradicciones en que caían y las astucias que empleaban los colonizadores europeos para justificar su ingata presencia en un continente donde hicieron tabla rasa de los valores que deben guiarnos a todos, sobre todo porque andamos pregonando que somos hijos de Dios. He aquí el recuento y las repercusiones, no solo políticas, sino religiosas, que generaron la estrategia ideada por este ilustre mexicano en la coyuntura de aquel momento histórico. Sí, no tengo la mano. Bueno, ahí nos vamos a quedar entonces para ver en la próxima clase detalles sobre este personaje, también especie de precursor, ¿no? Y ya después de esto veremos algunas páginas para terminar también con otro suceso que es maravilloso, y ya luego en una semana más entraremos ya a hablar de la literatura propiamente dicha, pero estos elementos creo que eran importantes de ser mencionados, porque lo que ocurre en el siglo XIX, que es la independencia, es producto de este trabajo de conspiración, de difusión ideológica realizada, entre otros, por estos personajes a los cuales estamos conociendo, ¿ya? Entonces, nos quedamos ahí. Como ustedes tienen los materiales, también lo pueden leer, pero nosotros también continuaremos con la lectura. Muy buenas tardes para todos y espero que les haya sido de algún provecho lo que he señalado.
Buenas tardes, señor Alvarado. Gracias por su pregunta, muy interesante. Pregunte siempre, por favor. Voy a estar más preparado para la... Por supuesto, yo también, porque se ve que usted es una persona muy ilustrada, como lo son también todos sus compañeros, y por eso yo digo, en cualquier momento pregunte, y yo también le voy a traer más datos sobre este novelista cubano que es Reinaldo Arenas, ¿no? Que hizo una mezcla maravillosa. De eso también hablaremos en la próxima clase. Ahí nos quedamos por ahora. Muy buenas tardes.